Hola familia, hoy les traigo esta cazuela de pollo que realmente se las trae porque es muy rica, muy práctica y además es ideal para reuniones en casa. Bueno, vamos a comenzar poniendo el agua a hervir con un poquito de sal. Le vamos a poner también 2 hojitas de laurel, todo esto obviamente es para saborizar. 2 pedacitos de zanahoria, 2 trocitos de apio, 2 dientes machacados o aplastados, 2 dientes de ajo. Y también le vamos a poner 2 pedacitos de cebolla. Una vez que ponemos todo esto, agregamos las 2 pechugas de pollo y ahí lo vamos a dejar cocinando. Esto es una cocción muy rápida y en realidad yo lo hago para asegurarme que el pollo quede cocido. Pasados unos 10-15 minutitos más o menos, no más. ¿Cómo sabemos que está lista la pechuga? Cuchillo en mano. Le hacemos un corte y aplastamos un poquito. Y como no sale ningún líquido rojo, significa que ya está. La dejamos enfriando y comenzamos con las verduras. Les muestro cómo corto las verduras. Que es en cuadrados, digamos, un poquito más grande de lo normal, porque después lo queremos encontrar en el plato o en la cazuela, según lo que vayamos a servir. Les muestro, vean que son, digamos, sería una brunoise un poco más grande. Bien, entonces, cebolla, también vamos a pelar, en este caso 3 dientes de ajo, si le gusta más, con más cantidad le pueden poner más, no pasa nada. Pelamos los ajos, le damos un buen golpe para aplastarlos y los vamos a picar. Tamaño, digamos, tamaño normal para picar algo, pequeños trocitos. Bien, terminamos con el ajo y con las ramitas de apio lo que hago es cortarlas a la mitad y ahora sí corto en trocitos, como están viendo en este momento. Tratemos de que sean todos medianamente iguales, como para que la cocción se haga al mismo tiempo. Bueno, dientes de ajo no, quiero decir, las ramitas de apio puse 3. ¿Está bien? Y por último, vamos a agarrar 3 zanahorias, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Cortamos en bastoncitos, siempre que tratar de que sea de la misma medida, y lo vamos a cortar en pequeños cuadraditos como están viendo en este momento. Bien, la zanahoria lo vamos a reservar y una vez que se enfrió el pollo les muestro cómo lo corto. Fíjense que está totalmente cocido. Si queda un poco crudo no se hagan problema porque se va a terminar de cocinar luego en la cazuela, en la cacerola. Bueno, entonces, corto un poquito en rodajas, corto el pollo en rodajas y lo voy cortando en cuadrados, que en este caso son bastante grandes, pero lo corto así porque después, cuando se empiece a cocinar y empiece a hervir, se va a desarmar un poquito. Entonces, si los cortamos muy pequeñitos, es como que no vamos a notar que el pollo está ahí. Bueno, una vez que tenemos todo troceado, ponemos la cebolla, el apio y el ajo en una cacerola con una base de aceite de oliva. Le ponemos un poquito de sal para que transpire un poco más la cebolla y la cocción se haga un poco más rápida. Lo vamos a cocinar más o menos 10 minutitos. Cuando la cebolla empieza a cambiar de color, le agregamos la zanahoria. Otros 5 minutitos, no más. Y una vez que tenemos esto así como lo están viendo ahora, le vamos a agregar el pollo. Una vez que tenemos el pollo, movemos bien y lo que hago yo para darle un toquecito especial, le agrego un vasito de vino blanco. Así como lo oyen. Eso la verdad que le da un sabor y un toque muy especial. Una vez que evaporó el alcohol, le vamos a agregar 2 latas de tomate pelado y cortado en trozos. Ya van a ver, bueno, ya van a ver por qué no. Es porque luego en la cazuela queremos encontrarnos ese tomate.
Y luego el caldo que nos quedó de la cocción del pollo, le agregamos exactamente la misma medida de las 2 latas. 2 latas o 2 latas y media de ese caldo donde cocinamos las pechugas de pollo. Le rectificamos un poquito de sal, ponemos un poquito de orégano. Yo le agrego pimentón picante porque me encanta, pero le puedes poner el pimentón normal. Un poquito de pimienta recién molida. Y ahí lo vamos a dejar cocinando más o menos una media horita. Recuerden que está todo casi cocinado. Lo único que se tiene que terminar de cocinar es el tomate. Una vez que tenemos esto, o sea, pasada la media horita, le vamos a agregar una lata de arvejas o guisantes y una lata de maíz dulce. Estas dos ingredientes obviamente ya están cocinados, así que lo único que vamos a hacer es darle una calentadita y ya casi que tenemos nuestra cazuela terminada. Bueno, para darle un toquecito, siempre tengo mi perejil y ajo congelado picado y le agrego un poquito para que le dé ese toquecito especial. Movemos y ahora sí, señoras y señores, cazuelita, y miren lo que es esto. Les digo, háganlo, queda muy rico, es muy fácil de hacer y la verdad que los invitados van a quedar encantados. Bueno, familia, ahí les dejo el video. Si les gustó, me dejan un buen like. Los invito y las invito a que se suscriban y nos vemos en la próxima. Chao.